Buen día, jóvenes. Les saluda su maestra del área o de la clase de biología. Ya saben mi nombre, Delmi Patricia Romero Díaz. En esta ocasión vamos a desarrollar la clase virtual mediante un video, ¿verdad?, de esta asignatura. Recordemos que el material a utilizar es la cartilla, la que yo ya les proporcioné. En esta ocasión, pues aquí tenemos la cartilla teórica de biología. Espero usted ya la haya leído, ya haya leído todos estos lineamientos que se le ofrecen, ¿verdad?, en dicha cartilla y la programación. En esta ocasión vamos a estudiar la semana 2, correspondiente del 21 al 25 de febrero. Por tal razón, ¿verdad?, vamos a trabajar el tema método científico y vamos a elaborar una ficha sobre el método científico y también un álbum de instrumentos de laboratorio. Muy bien, vamos a bajar para buscar el tema, ¿verdad? Cabe mencionar que tiene que leer todo esto del laboratorio de ciencia para que pueda realizar dicho álbum. Aparte, les estaré anexando unos videos que les van a ayudar muchísimo para el desarrollo del mismo. Ok, el método científico aplicado a la biología. Históricamente, los triunfos científicos han llevado al ser humano inevitablemente a una existencia humana más rica y fructífera. El proceso de la ciencia requiere investigación, es dinámico y a menudo crea controversia. El método científico es un enfoque sistemático que siguen los investigadores aplicando una serie de procedimientos ordenados. Es utilizado en el estudio científico, ya sea en biología, en química, en física o en otras ciencias, ¿verdad? En cortas palabras, el método científico se utiliza para hacer investigaciones. Vamos a conocer las etapas del método científico. El método científico es un marco general que usan los científicos en el trabajo. Aquí incluyen un primer paso o una primera etapa, que es la observación, y se debe tener en cuenta que observar es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno. A partir de la observación surgen una o más preguntas. Estas deben de ser congruentes con un qué, un cómo, un cuándo, un dónde, un cuál es, ¿verdad? Y la pregunta podría ser también un para qué es. Por ejemplo, ¿cuál es la causa que hace que las plantas verdes se marchiten en la oscuridad? Luego tenemos, esto es un planteamiento del problema. Cabe mencionar que el planteamiento del problema se da en la etapa de la observación, ¿verdad? Aquí en el planteamiento del problema se va a estudiar algo, lo que lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional de la que intenta extraer una consecuencia. Para que un problema sea tratado de forma científica, debe presentar dos características que son ser relevante y que puedan resolver. Ok, voy a explicar la diferencia entre ver y observar o entre mirar y observar. Usted puede decir, allá va Luis. Eso es algo que usted miró. Pero si observa, va a decir, Luis, allá va Luis y lleva una mochila verde, un pantalón azul, una cuellera blanca, su cabello es castaño, de estatura media, es delgado. Ahí me está describiendo a Luis, entonces usted ahí lo observó. Entonces en el planteamiento del problema sería, ¿hacia dónde se dirige Luis? Entonces es una pregunta, ¿verdad? Uno quiere saber hacia dónde se dirige la persona. Esto lo estoy planteando como un ejemplo de la vida cotidiana. En la hipótesis es una explicación tentativa de lo observado. Consiste en hacer una predicción que se puede probar. Si no encuentra evidencia que lo soporte, se rechaza la hipótesis. La hipótesis es algo que yo supongo, ¿verdad? Podría ser una suposición que Luis se dirige al instituto o que Luis va de retorno a casa. Esa es una hipótesis. Luego viene algo para comprobar la hipótesis que se llama experimentación, que es un conjunto de observaciones controladas
que ponen a prueba la hipótesis. Un experimento científico bien diseñado que por lo general incluye un grupo control, que es el grupo testigo o estándar, para hacer comparaciones, y un grupo experimental o grupo de prueba que difiere del grupo de control y que solo con respecto a la variable, ¿verdad?, que se está estudiando. Por ejemplo, si se quiere averiguar cómo el agua salada afecta a una nueva variedad de pasto, el grupo control estará conformado por varias plantas de pasto que regarás con agua con diferentes concentraciones de sal. A un agua se le va a colocar poca sal, a otra mucha, a otra un término medio, para ver, ¿verdad?, en qué condición queda el pasto. Las condiciones que probarán serán la concentración de sal en el agua, de manera que todas las demás condiciones deberán permanecer iguales para ambos grupos. La condición que el experimentador planea cambiar recibe el nombre de variable independiente. La variable dependiente en un experimento es la variable cuyo valor depende de la variable independiente. En este experimento, hecho para comprobar el efecto del agua con sal en el pasto, la concentración de sal es la variable independiente y la tasa de crecimiento resultante del pasto es la variable dependiente. Ahora vamos a hablar de la recolección de datos. Aquí se recolectan los resultados experimentales, ¿verdad? Y los datos pueden ser cuantitativos de cantidades o cualitativos de cualidades. Cuando un científico ha reunido datos suficientes para validar una hipótesis, comunica, ¿verdad?, los resultados a otros científicos. Esta comunicación por lo general se realiza en un congreso científico o en una publicación científica especializada como una revista o un libro. Si los datos son suficientemente interesantes o la hipótesis es suficientemente importante, otros investigadores repetirán la observación o los experimentos en el intento de confirmarla, negarla o ampliarla. Cuando una hipótesis se respalda con datos adicionales obtenidos por el científico que lo condujo el experimento original o por otros científicos, esta se considera válida y la comunidad científica la acepta. Una vez realizada la experimentación y obtenidos los resultados, hay que elaborar la conclusión que se deriva del experimento. La conclusión es una idea que explica el hecho que ha desencadenado todo el método científico. La conclusión debe ser concisa y clara. Además, debe cumplirse siempre que se haga el experimento bajo las mismas condiciones. Las conclusiones son Las conclusiones son argumentos válidos que parten de una hipótesis. Tenemos aquí en conclusión que todas las teorías y las leyes que han elaborado los grandes científicos han derivado de las conclusiones obtenidas al aplicar el método científico a un determinado hecho. Aquí podemos ver la comunicación de resultados, se le da a la comunidad, y este conocimiento científico, ¿verdad?, parte de nuevos conocimientos, de aplicaciones de técnicas, de nuevos problemas y de un replanteamiento. Vamos a la fase número 3, que es la teoría. Aquí se da una explicación sustentada con muchos experimentos. Una teoría establece un principio amplio de la naturaleza, sustentando a través del tiempo. Por ejemplo, la evolución es una teoría que se perfecciona de acuerdo a nuevos descubrimientos. La ley científica describe una relación de la naturaleza sustentada por muchos experimentos. Esto corresponde a los científicos desarrollar la hipótesis y los experimentos adicionales para explicar por qué existen estas relaciones. Por ejemplo, la primera ley de Mendel de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Ok, aquí están resumidos el método científico y sus etapas. Aquí tenemos la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación, las conclusiones, la teoría y la ley, ¿verdad? Perdonen que se me movió esto. Entonces, chicos, eso sería lo que estaríamos estudiando. En cuanto al tema del método científico, yo les voy a
Yo les voy a compartir una ficha, ¿verdad? O un ejemplo de utilización de los pasos del método científico con el cual usted va a trabajar. Aparte, le voy a compartir otros videos explicativos para que usted se oriente. Este fue el tema de esta semana y vamos a trabajar, como ya les había dicho, en la semana 2. Y aquí usted lo que va a realizar va a elaborar una ficha sobre el método científico. Yo le voy a mandar un ejemplo de cómo hacerla. Y aquí va a elaborar un álbum de instrumentos que le va a costar 10 puntos. Ese álbum vale 10 puntos en biología y 5 puntos en química. Ok. Aquí se le presentan diversidad, ¿verdad?, de instrumentos de laboratorio. ¿Qué va a hacer usted en ese álbum? Me va a copiar todas las normas básicas del laboratorio, ¿verdad?, en ese álbum. Voy a copiar esto, ¿verdad?, todo esto que está aquí. Luego en el álbum quiero que me clasifique el álbum en 3 áreas, que son química, biología, física. Por cada área va a colocar 15 instrumentos. 15 instrumentos, ¿verdad? En cada instrumento usted lo va a clasificar, va a buscar la clasificación. Por ejemplo, va a buscar qué instrumentos de laboratorio se ocupan en el laboratorio de biología, qué instrumentos se utilizan en el laboratorio de física y qué instrumentos se utilizan en el laboratorio de química. Por cada uno va a colocar 15, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, empezamos con la gradilla, ¿verdad? Usted dibujó la gradilla, por ejemplo, y aquí le va a aplicar el concepto, ¿sí? Por ejemplo, la gradilla es utilizada para colocar tubos de ensayo. Es un ejemplo. Usted va a buscar la descripción, puede buscarla vía internet o puede ampararse también en lo que yo le enviaré en química. También le mando videos donde salen instrumentos y de ahí también puede sacar información. El álbum lo va a hacer en papel bond. Tiene que llevar una portada donde lleve el nombre del instituto, donde lleven su nombre, el nombre del docente, el nombre del tema, el valor del trabajo, la fecha de entrega, ¿verdad? Y lugar y fecha de entrega. Entonces el álbum va a llevar esa portada y después usted va a hacer otra contraportada que va a decir instrumentos de laboratorio de química y va a colocar los 15 instrumentos con su respectiva descripción. No lo mando a imprimir, no lo mando a gastar, usted dibuje, porque en el álbum quiero que usted dibuje y que copie el concepto por instrumento. Después de haber hecho 15 instrumentos dibujados y colocados con su respectivo concepto o utilización, ¿verdad? Se va a ir a hacer los 15, va a dividir con otra portada donde diga instrumentos de laboratorio de biología y va a ser 15 instrumentos de laboratorio de biología. Después va a colocar otra página de separación donde diga instrumentos de laboratorio de física y luego dibuja los instrumentos de física y describe para qué se usa cada instrumento. Eso es el álbum, ¿verdad?, de instrumentos de laboratorio. ¿Cuándo lo va a entregar? Bueno, de este álbum no me va a mandar evidencias. Usted me va a mandar evidencias el día miércoles de la ficha. Este miércoles 23, me va a mandar un collaje, ¿verdad?, mostrando la evidencia de la ficha que va a ser del método científico. El álbum trabájalo tranquilo en casa y me lo lleva a mí hasta el día que nos veamos en el instituto, ¿verdad?, porque allá se lo vamos a revisar. Vamos a colocar su acumulado. Entonces lo va a llevar allá y espero haber sido muy clara en la explicación. Como les dije, les voy a enviar videos de apoyo y trabajen, ¿verdad? Y cualquier duda me escriben.